Deme un segundito, por favor. Hola, bienvenidos a todos a nuestra clase número 8 de diseño 3D con la plataforma Onshape. Iniciamos como siempre agradeciendo a la empresa de telecomunicaciones Tigo y a la Academia Elemental, que brindan cursos gratuitos a estudiantes de Bolivia e impulsan el manejo de herramientas innovadoras, tanto para el futuro como para el día de hoy, ¿verdad? Y que el día de hoy trae para todos ustedes el programa Desafío STEAM con el curso de diseño 3D. Les voy a pedir a todos, por favor, que estén atentos. El día de hoy vamos a tener una clase un poco diferente porque ya no vamos a avanzar materia nueva, sino que vamos a ver cómo ustedes deberían estar realizando su proyecto final. Muy bien, yo voy a hacer dos ejemplos de proyectos durante la clase de hoy para que vean cómo pueden completarlo ustedes si es que aún no lo han completado. Muy bien. Entonces, en este momento, por favor, voy a empezar a compartir la presentación de la clase de hoy. Un segundito. Y muy bien. Ahora sí, genial. Vamos a empezar entonces nuestra clase número 8. Muy bien, como ustedes recordarán, hemos hablado que las temáticas principales que tenían que tocar estos objetivos de sostenibilidad eran dos. Uno, la educación de calidad y otro, la acción por el clima. Estos objetivos, la de acción por el clima, indirectamente toca también la de cuidado del agua, gestión de residuos y bueno, otros objetivos. Mientras que también se había hablado de calidad en los servicios de salud, si no estoy mal, como un objetivo de sostenibilidad adicional. Por si acaso, el objetivo número 4 de educación de calidad habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Muy bien. Entonces es generar las herramientas, los sistemas, sí, los sistemas probablemente sea la palabra más adecuada para que se pueda garantizar este tipo de educación, ¿verdad? Por otro lado, en Acción por el Clima tenemos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, donde yo voy a aproximarme a ese objetivo, tal vez con el otro objetivo, si no estoy mal, es el 9, no estoy seguro, el de cuidado del agua. Sin embargo, vamos a empezar tomando un ejemplo que se aproximaría al objetivo número 4, así es. Educación de calidad. Muy bien. Yo voy a plantear este ejemplo. Cada uno de ustedes seguramente tiene una idea diferente. Eso está muy bien. La idea de que esto sea así de amplio es para que realmente salgan ideas diferentes. Ideas diferentes y de ese modo, obviamente, aprendamos a resolver este tipo de problemáticas empleando el diseño 3D. ¿Ok? Yo voy a plantearme primero un problema. Cuando se analiza, bueno, en realidad el diseño de productos, el diseño mecánico, el diseño, en realidad casi todo tipo de diseño responde a un problema. En este caso, yo voy a observar un problema. El problema que está presente en muchas escuelas en nuestro país, la disposición ordenada de residuos. ¿Por qué? Primero, porque en muchos municipios aún de Bolivia, no se hace una separación de residuos y o si se la hace, no se la ejecuta de manera correcta, ¿verdad? Por lo tanto, también en las escuelas no se enseña muchas veces la disposición correcta de residuos. Por otro lado, una escuela al albergar a tantas personas durante las horas de clase genera muchos residuos, ¿no ve? Mucha basura. Y esa basura, si no es bien dispuesta, si no es bien ordenada, poco a poco se va desperdigando por la escuela y siempre hay zonas en los colegios donde la limpieza no es correcta. Si la limpieza no es adecuada en zonas específicas de un colegio, de una escuela, alguien que pase por ahí y que por algún motivo toque alguno de los contenedores y después no se lave las manos antes de manipular algún alimento o algo, está propenso a enfermarse. Y de ese modo, al no tener un buen manejo de la basura, los alumnos que van a pasar clases a colegios donde no se ordena bien la basura, donde no se selecciona, donde no se segrega bien la basura, entonces están propensos a enfermarse de cosas, ¿verdad? Entonces, ante ese problema,
Ante el problema de la mala gestión de residuos y al mismo tiempo de que no se les enseña a los niños a clasificar los residuos, se plantea un sistema de manejo sostenible de residuos en una escuela, asegurando de ese modo, uno, la correcta disposición de los residuos, es decir, separándolos, y otro, que no haya zonas contaminadas en los colegios. Mediante contenedores inteligentes. Ahí es donde va a ir nuestro diseño 3D. Hemos hablado de todo un problema, de todo un sistema y ahora lo que vamos, el modo en que vamos a atacar ese problema es directamente con un objeto, un contenedor inteligente. ¿Qué va a hacer este contenedor inteligente? Va a permitir crear un concurso entre estudiantes del colegio. Esta es una idea mía, ¿no ve? Cada uno de ustedes tiene una idea diferente. Voy a explicar enseguida cómo. Aquí viene lo que les decía hace un momento, aumentando el orden en los residuos, nos aseguramos la limpieza y la mejoría de la infraestructura. De este modo, mejoramos la calidad de las instalaciones escolares. Y por lo tanto, también mejoramos la experiencia educativa, ¿verdad? Evitando posibles focos de infección, los alumnos no se van a enfermar y de ese modo no vamos a tener, bueno, no es que no vayamos a tener problemas, sino que vamos a garantizar que los alumnos asistan de manera consistente al colegio, ya que no se enferman porque no están en medio de basura. Muy bien. Creo que teníamos una manito levantada, no sé si sigue levantada por ahí, creo que ya no. Bueno, sí, tenemos una manito levantada. Antes de ceder la palabra, por favor, le voy a pedir a la persona que levantó la manito que primero ponga su duda por chat, de ese modo también puedo acceder a ella, ¿ok? Muy bien. Como ustedes habrán dado cuenta, es un poco difícil pensar en un objeto que se pueda diseñar en 3D que ayude a generar educación de calidad, porque este objetivo se ataca más que todo con sistemas, con programas y con cosas así. Voy a generar, mejor dicho, el diseño de un contenedor y en base a eso estoy planeando un concurso. O sea que probablemente la forma en que yo voy a ir a este objetivo de educación de calidad es el concurso, pero me voy a valer de un diseño 3D para llegar a eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los contenedores van a pesar los residuos depositados en cada uno de ellos y van a almacenar la información de a qué curso pertenece el depósito que se está realizando. De ese modo, en el ejemplo que estoy planteando, digamos, el curso quinto A de primaria, no, ya no quinto A de primaria, si no estoy mal, ahora ya tiene otra clasificación. Digamos, segundo A de primaria está ordenando todos sus residuos y ha juntado en una caja dentro del aula todos los papeles, solamente papeles. Entonces se van a aproximar al contenedor adecuado, que en este caso, si no estoy mal, es el contenedor de color azul. Van a depositar todos los papeles, van a seleccionar en un teclado que va a haber en el contenedor el curso en el que están, digamos segundo A, y en ese momento el contenedor va a pesar cuánto papel ha ingresado a ese curso y lo va a almacenar. De ese modo, cada mes se podría plantear un concurso entre los diferentes cursos para ver cuál es el curso que mejor organiza sus residuos, ¿verdad? Muy bien, tenemos un comentario. Bueno, tenemos una persona que quiere solicitar la palabra. Vamos a intentar. A ver, aquí está. Muy buenas noches, Buenas noches. mi estimado. Le comento lo siguiente. El proyecto que yo tengo es el pastillero y lo que pasa es lo siguiente. Yo he hecho un círculo para poder dividir una tapa y esta tapa va a ser tanto el soporte para el servomotor que tengo planeado y también el display del dicho pastillero. Pero pasa lo siguiente, también quiero hacer unas otras subdivisiones para lo que serían las llantitas del pastillero. Y la verdad yo no quiero, digamos, estar haciendo el proceso de tener que estar creando un cuerpo y tener que estar dividiendo. Realmente lo que yo quisiera saber si es que hay alguna manera más fácil de subdividir el cuerpo, por así decirlo, para otras tapas. Porque generalmente esta pregunta también ya lo había hecho en una de las mentorías y me habían dicho que me iban a mandar un link. Y dicho link no había llegado, entonces estoy aprovechando esta última clase para que por favor si me pudieran responder esta pregunta. No sé qué es un pastillero, no comprendo bien la pregunta, disculpa.
Creo que sería mejor que en los grupos específicos se consulte nuevamente y que el encargado del grupo me consulte a mí. Bueno, solamente puedo decir en este momento que hemos aprendido cómo crear los patrones lineales y cómo también crear varias piezas o, bueno, cómo en ensamblajes poder duplicar varias piezas. Entonces, si necesitas, bueno, tu diseño podría ir orientado a que se pueda duplicar las operaciones mediante los patrones lineales o patrones circulares, o que haya piezas que se pueda replicar varias veces y que de ese modo se puedan introducir varias veces dentro de un ensamblaje. Entonces, teníamos una consulta bien específica sobre uno de los proyectos, ¿verdad? Voy a tener que, bueno, utilizando los patrones lineales o circulares, o también empleando los ensamblajes y dibujando piezas que puedan apilarse, que puedan replicarse varias veces, es una forma de ganar tiempo y de optimizar sus diseños, ¿no? Para otras dudas puntuales, creo que lamentablemente tendrían que comunicarse por el método que lo hicieron, con los grupos que tienen, con los mentores. Y bueno, esos mentores, si es que tienen algún problema para solucionar los problemas, se van a comunicar conmigo. De este ejemplo que iba dando de los contenedores que ayuden a clasificar de mejor manera los residuos, la primera parte de todos sus proyectos era generar un boceto a mano. Es algo sencillo como lo que en este momento yo estoy mostrando. Yo he dibujado un boceto muy sencillo de un contenedor donde pueden ver que tenemos una forma amigable. Este contenedor es de gran tamaño. Estimo que más o menos la altura que tendría es de 1,5 metros, por lo menos, ¿no? Para que tenga una buena capacidad. En la parte superior tenemos una pantalla que puede mostrar el avance que tienen, bueno, cada uno de los cursos que están en concurso. En la parte de la derecha un panel con botones muy sencillos, porque lo único que tienen que decir estos botones es a cuál de los cursos pertenece el depósito que se está realizando. Y al costado una palanca para que efectivamente ingresen los residuos después de que se haya empezado, lo que nos sirve para tanto accionar, digamos, el mecanismo de pesaje como también para darle un poco, hacerlo un poco más entretenido, ¿verdad? Que haya esa diversión de los residuos, después de meter los residuos, hacer una operación moviendo esa palanca. Muy bien. Sobre esa explicación básica de su idea y además sobre el boceto que teníamos que realizar de manera sencilla, ya podemos empezar a trabajar en Onshape, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a ir trabajando de manera veloz para ver cómo afrontaríamos este tipo de reto. Muy bien. Voy a pasar a Onshape. Denme un segundo. Aquí estamos. Vamos a crear un nuevo documento, como siempre hemos ido trabajando hasta este momento. El nombre que le voy a poner yo va a ser Proyecto Final 1, contenedores. Cada uno de ustedes va a ir poniendo nombres diferentes a cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya he puesto una medida de parámetro, voy a empezar poniendo líneas básicas, digamos, para definir esos tamaños. Entonces, empiezo sobre el plano frontal, voy a abrir un nuevo boceto. Esta vez voy a ir mucho más rápido porque no es necesario que me sigan, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes tiene las ideas para su proyecto, entonces no hay esa necesidad. Entonces voy a colocar una línea en vertical con una altura de 1600 milímetros. Le he subido un poquito más la altura de lo que inicialmente habíamos planeado. Tenemos una manito levantada en este momento. Les voy a pedir por favor de que vayan formulando sus preguntas por el chat si es que pueden hacerlo. Entonces estoy colocando una línea de referencia de 1600 milímetros y voy a colocar otra línea de referencia del ancho que tendría mi contenedor. En este caso, el ancho de mi contenedor será también de 1600 milímetros en su tamaño mayor. Tenemos... Ah, ya, tiene razón. Muchas gracias. Creo que tengo un problema en la pantalla que estoy compartiendo. Ahora sí deben poder ver mi pantalla. Muchas gracias. De todos modos, solamente había empezado colocando dos líneas, ¿verdad? Una línea de referencia vertical de 1600 y una línea horizontal de 800 milímetros.
Voy a definir la altura a la que se va a encontrar esta línea, porque esa va a ser el punto más ancho de todo mi sistema. En este caso, la mitad sería 800 milímetros, va a estar un poquito por encima de la mitad para que de ese modo sea, guarde relación con la forma que había dibujado. Otra forma que se puede realizar es la de insertar una imagen. Muy bien. Yo podría buscar alguna de las imágenes empleadas. Bueno, primero, no es documento actual. Primero, para poder utilizar una imagen, en la parte inferior derecha tenemos el simbolito más. Tenemos la opción de importar y podemos buscar el archivo que estemos necesitando. En este caso, denme un segundo, voy a buscar. mm, Creo que en este momento, bueno, tendría que exportarlo de otro punto y traerlo acá. Una vez que cargamos una imagen, ya podemos introducirla acá. Voy a cortar un ratito la pantalla que estoy compartiendo para poder extraer la imagen y que de ese modo podamos ver cómo se puede realizar esto de insertar una imagen. Bien. Entonces, tenemos una manito levantada mientras tanto. De nuevo. Que no se escucha. Bueno, espero que sí. Creo que los demás pueden oírme en este momento. Si la manito era solamente porque no me podían escuchar bien, les ruego revisar internet, volumen y demás. Si tienen una duda adicional, por favor póngala de nuevo en el chat. ¿Muy bien? Entonces voy generando la imagen que vamos a utilizar como referencia. Muy bien, gracias. Me indican que sí se puede escuchar. En este momento ya estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, ¿verdad? De este modo puedo ir a la esquina inferior derecha donde tengo el simbolito más, voy al botón de importar, busco en escritorio mi imagen, yo le he puesto el nombre de contenedor, si no estoy mal. Deme un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Ya sé qué pasó. Ahora sí. Muy bien, en este momento entonces ya puedo cargar la imagen. Va a aparecer en pantalla un mensaje que dice que se han cargado estas imágenes y la van a poder ver si van a otra de las pestañas. De ese modo, volviendo al parte estudio en el que estábamos, en la parte superior hay una imagen con forma de fotito y ponemos insertar imagen. De ese modo podemos colocar nuestra imagen como referencia. Muy bien. Pueden ver en este momento en pantalla que he llegado ya a colocar mi imagen. No está completamente definida, por ese mismo motivo voy a poder estirar esta imagen mediante el uso de cotas. Muy bien. Entonces, de este modo, aquí se ha generado una relación, una restricción que no es necesaria para mí. Entonces, voy a colocar acá la medida, tendrá que ser bastante grande para que pueda. Muy bien. Vamos a ir colocando algunas dimensiones para poder ubicar en el lugar en el que queremos esta imagen. Bien. Esto para poder utilizarlo como referencia, como les decía hace un momento. Yo tengo una imagen todas mis vistas. Por lo tanto, si ustedes estuvieran trabajando en diferentes imágenes, obviamente pueden basarse de ese modo. Igual, esto va a ser solamente una referencia para mí, porque ya ha llegado el momento. Obviamente, mi dibujo a mano alzada no es un dibujo perfecto, ¿verdad? Voy a tener muchas diferencias que en todo caso voy a tener que subsanar ya utilizando OnShape, utilizando esta herramienta. Muy bien, tenemos todavía una mano levantada. La duda que tiene respecto a varias formas desde el mismo plano, ¿se refieren a varias formas desde el mismo bosquejo o varias formas desde
¿Desde qué? Es que es un poco difícil explicarlo con palabras, ¿no? Tal vez si tuvieran en este momento su computadora podrían compartir pantalla, eso nos serviría mucho. Creo que ahora pueden hablar. La persona que tenía la duda. Aló, aló. Sí. Estoy intentando dar permiso para que pueda habilitar su micrófono, pero no sé si está funcionando. Parece que no. Hola, hola. ¿Ahora Hola, sí? sí. ¿Ahora Sí. sí? Ok. Deme 2 segunditos, Ya, de todos modos, mientras, me imagino que está abriendo su archivo para poder compartir pantalla o algo así. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando con este modelo, ¿ok? Ya, entonces, jugando con dimensiones, he podido escalar todo esto hasta poder tener más o menos mi plano de referencia, ¿verdad? Respecto a la imagen que había realizado, como pueden ver, la medida mayor de mi contenedor estaría un poquito más arriba, o sea que voy a aumentar esta cota un poquito más, es demasiado, más o menos estará al metro con 5 centímetros, 1050 milímetros. Muy bien, esa sería entonces mi referencia de tamaño. Puedo utilizar mi herramienta de simetría para sacar el otro lado de esta referencia de tamaño y ya puedo empezar sobre esa imagen a dibujar mi contenedor. Bueno, acepto ese boceto, no voy a entrar en más detalles en ese mismo boceto, sino que voy a hacer uno nuevo. Y voy a empezar ahora sí dibujando las partes más básicas de este contenedor. Obviamente vamos a convertir la línea central para poder utilizarla. Creo que es porque no estoy en el boceto en vista, estoy en el plano frontal, vamos a ver. Así es, no estaba en el plano frontal. Ahora sí, en plano frontal voy a realizar un nuevo boceto. Y ya en este boceto vamos a utilizar la línea que había utilizado, perdón, que había dibujado como línea central. Muy bien. Entonces, esta línea ya me va a servir para dibujar solamente un lado del contenedor y después poder dar un espejo a esto. Voy a dibujar en una pieza toda la parte, ¿cómo decirlo? Todo el bloque central del contenedor y más bien la manivela del costado, pantalla y demás, eso lo voy a hacer en otros sólidos. Muy bien, como tenemos solamente una hora para poder trabajar respecto a este tema, obviamente voy a ir un poco rápido en muchos casos, pero una vez más, ustedes no se preocupen porque no es necesario que sigan estas indicaciones. Cada uno de ustedes tiene un proyecto diferente, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a poner algunas líneas básicas para darle forma a este mi contenedor. Voy a utilizar una línea vertical en la parte superior que voy a marcar como constructiva y como horizontal. De ese modo, respecto a esa línea, voy a poder generar tangencia con la curva que he generado. Muy bien. También tengo que asegurar algunas dimensiones más para poder tener mis medidas todas, bueno, mis líneas principales todas completamente definidas. Voy a ir colocando respecto al dibujo que he hecho algunas medidas. Obviamente, ustedes pueden decirme que no está exacto, no es perfecto, pero es también porque mi boceto a mano, claro que no es exacto. Por eso solamente es una leve inspiración. Muy bien. Nuevamente voy a utilizar simetría en este caso para duplicar todo lo que tengo a un lado de mi contenedor hasta el otro lado. Y ya que tengo esta forma cerrada, ya puedo empezar a dibujar, bueno, a darle espesor a mi contenedor. Para que tenga un volumen consistente, le voy a dar un espesor de 1500 milímetros. Como pueden ver, ese contenedor tendría más de 1 metro cúbico de volumen, ¿verdad? Y voy a utilizar la herramienta simétrico para que mi contenedor se vaya hacia ambos lados.
Tengo una línea respecto a la cual este contenedor se abriría, que va a ser la línea principal, el ancho máximo, o sea que en ese punto voy a dividir mi contenedor en dos partes, pero antes de eso ya no voy a utilizar por ahora mi boceto número 1, que era mi inspiración, por así decirlo, ¿no? Para poder realizar este dibujo. Entonces me voy junto al boceto número 1, voy a esconderlo y ya tengo solamente la pieza sobre la que estaba trabajando. Voy a incluir entonces, en este caso, justo por la línea central mayor, una línea principal respecto a la cual vamos a colocar un pequeño, muy pequeño rectángulo que voy a hacer correr, que voy a convertir en un corte. Miren, voy a colocar acá un pequeño rectángulo. Le vamos a dar una dimensión mayor a la de todo el ancho de mi contenedor y el espesor va a ser mínimo. La altura de esto será de 0.5 milímetros, al punto que prácticamente se ve solo como una línea, ¿verdad? Pero en vez de extruir, como habíamos visto, esto lo voy a utilizar para generar un corte hasta el otro extremo de mi contenedor. De ese modo estaría generando ya dos piezas. Pueden ver aquí tengo parte 1 y parte 2. Vamos a utilizar como siempre nuestra herramienta de redondeo para mejorar las superficies que vamos empleando. En este caso, mi redondeo va a ser grande porque es un contenedor de gran tamaño. Mi redondeo va a ser con un radio de 10 centímetros. Y el mismo redondeo voy a emplear en la parte inferior. Para que esto funcione efectivamente como un contenedor, después de hacer el corte, ya podemos tenemos que generar una cavidad, ¿verdad? Pero antes de generar, no, está bien, ese es el momento para generar la cavidad. No, no es el momento todavía para generar la cavidad. A medida que ustedes van trabajando con Onshape, obviamente van a ir dándose cuenta de cuáles son el orden en que tienen que ir realizando todas las operaciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo voy a ver de frente y voy a buscar la puertita por donde iba a insertar el papel. Bueno, no el papel, perdón, los residuos. En este caso podemos ver que la puertita que iba a utilizar para ingresar los residuos quedaría dividida entre la tapa y el resto del contenedor. Por lo tanto, la voy a situar un poco más abajo para que de ese modo, al momento de construir este contenedor sea más sencillo. Solamente estaría en la parte inferior. Muy bien. Y vamos a diseñar un espacio donde estaría esa balanza central. Entonces, primero le vamos a dar unas medidas de referencia a todo esto. No estoy trabajando en base a medidas que ya haya tomado en la realidad de un contenedor, nada de eso, ¿verdad? Estoy trabajando más bien en base a medidas que voy diseñando rápidamente porque esta es una propuesta nueva, es algo nuevo prácticamente que yo me estoy inventando, ¿no? Voy a generar un corte que sería la cavidad donde estaría mi balanza. La profundidad de esto va a ser de 50 centímetros. Serían 500 milímetros. Muy bien. Ya la puertita que podíamos ver en mi dibujo, yo la pondría después. Muy bien. Con eso me parece que yo ya estoy listo para poder empezar a colocar las cavidades. Las meteorías van a seguir en pie, especialmente por lo menos hasta que puedan entregar todos sus proyectos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí ya podemos utilizar la herramienta de vaciado. Recuerden que habíamos aprendido esta herramienta para poder, bueno, tal cual, vaciar cualquier geometría que estemos generando. El espesor de la pared de mi contenedor será de 5 milímetros, que es un espesor que se suele utilizar al trabajar con plásticos. Y voy a hacer lo mismo con la parte inferior. Va a tener un espesor de 5 milímetros. Estoy vaciando, seleccionando la cara superior para que de ese modo el corte corra por todo. Obviamente va a respetar las paredes de esta cámara. Esa cámara que estoy diseñando porque ahí es donde van a ingresar el papel y se va a pesar antes de que caiga al resto del contenedor, ¿verdad? Entonces, de ese modo ya tengo mi espacio que va a contener los residuos, tengo mi camarita, ahí podríamos añadir unos cuantos redondeos a la parte inferior. Sería lo adecuado para que de ese modo también tenga mayor resistencia a la base, ¿no?, de nuestro contenedor. Voy a ocultar por un momento el boceto que estaba empleando como referencia
Ya tenemos las dos partes. A la parte superior le vamos a poner un color azul, que me parece que es el color del contenedor que nos sirve para depositar papeles, ¿verdad? Que sería probablemente el de mayor uso en una escuela. Y a la parte inferior le vamos a dar, a ver, sí, es la parte 1, le vamos a dar un aspecto más bien de color plomizo. Similar al que ya existe en contenedores, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿no? Que la parte inferior es de color gris, mientras la parte superior es de otro tono. Notaremos que la parte superior ha quedado descubierta y es donde tendríamos que aumentar una tapita después o algo así. Ya. Muy bien, para ser fiel a mi diseño, voy a añadir unas cuantas patitas en la parte inferior. Voy a utilizar primero, voy a dibujar algunas líneas de referencia porque estas líneas de referencia me van a ayudar a trabajar después con una simetría. Voy a simular que mis patitas son piezas de goma. En este caso ya no sería una geometría constructiva. Noten que primero he puesto puro geometrías constructivas, ¿verdad? Porque esas me van a servir para las simetrías. Vamos a poner un tamaño igual estándar de 10 centímetros y vamos a extruir esta piecita que sería... bueno, no, antes de extruir. Voy a utilizar nuevamente, antes de extruir, la herramienta de simetría. Selecciono la simetría, selecciono la línea respecto a la cual hacer la simetría y selecciono la entidad que voy a copiar, el círculo. Y me salí de mi boceto. Vamos a hacerlo de nuevo. Y una vez más, la línea para la simetría y ahora selecciono las dos entidades que quiero copiar y listo. Ya tengo los 4 círculos que van a generar las patitas de mi modelo, de mi contenedor, mejor dicho. Estas patitas tendrán una altura de 5 centímetros, incluso me parece que tal vez es un poco más lo recomendable, pero bueno, por este momento 5 centímetros, para que de ese modo pueda sostenerse en pie mi contenedor. Muy bien. Ahora sí, necesitaré colocar en esta superficie una pequeña balanza, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a ocultar la tapa de mi contenedor, voy a venir sobre este sector, ya lo he pintado de color naranja, ese es el plano donde ahora voy a dibujar. Voy a ver de frente y vamos a utilizar la operación de offset que habíamos visto durante las clases con el autito. Este equidistanciar me va a generar un trazado un poco más pequeño. Yo le voy a dar clic en aceptar para colocar ese offset. Y la separación que va a haber entre las paredes externas y en este caso la cavidad interna, en mi caso, va a ser de 5 centímetros. Muy bien. De ese modo ya podré cortar esa placa y esa será una abertura por donde caerá el residuo que se coloque antes de que, mejor dicho, después de que se pese lo que se deposite, ¿verdad? Muy bien. Voy a dibujar entonces en este momento la que sería mi balanza. Sobre ese mismo plano coloco un nuevo boceto, lo vemos de frente. Y esta vez voy a utilizar también la herramienta de equidistanciar porque debería haber una pequeña distancia, ¿no?, entre la cavidad que estoy diseñando y la balanza que va a ser un poquito más pequeña. Como pueden ver, en este caso he colocado ya el offset, pero voy a aumentar el tamaño. La separación que va a haber hacia todos los lados va a ser de 5 milímetros, ¿ok? Me ha generado 2, está bien. Me ha generado 2 sets de márgenes. Entonces voy a borrar el que se colocó extra. Y habiendo dibujado ya toda esa sección, voy a extruir esa pieza. Esta va a ser una pieza nueva, obviamente. Esta tendría que ir hacia abajo porque si no chocaría con el resto de mi conjunto, ¿verdad? Vamos a suponer que el ancho de la placa superficial de una balanza es de 25 milímetros. Aquí hay un error, dije que lo iba a mandar hacia abajo. Entonces el espesor lo mandaríamos hacia abajo. Voy a ocultar por un momento mi contenedor. Ahí está.
Esta va a ser mi balanza, entonces esta balanza va a estar, obviamente una balanza es un equipo diferente, ¿no? Pero siempre se tiene una estructura y encima una placa que es la que trabaja sobre esa estructura para realmente pesar las piezas. Entonces aquí me faltaría una estructura que sostenga en realidad el dispositivo que sí efectivamente pesa lo que le pongamos arriba, ¿ok? Obviamente, como les decía, aquí sí estamos yendo mucho más rápido, lo sé, pero es más que todo porque tenemos que ver de forma veloz cómo desarrollarían estos proyectos. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a extruir esta otra pieza que sería la base de mi balanza. Vamos a observar esto. Muy bien. Muy bien, tengo entonces la que va a ser mi balanza, la parte inferior del contenedor y la parte superior del contenedor. En este momento ya podemos utilizar algunos juegos de vistas. Vamos a observar. Esto no sé si lo hemos visto en clases, pero obviamente puedo aprovechar ahora para mostrarlo. Muy bien. Este es mi espacio de trabajo normal, ¿verdad? Ahora yo puedo utilizar el cubo de vistas y en el cubo de vistas hay un pequeño menú y la última opción es vista de sección. La vista de sección me va a permitir observar mi modelo como si yo hiciera un corte. Muy bien. El plano de sección en este caso para mí va a ser la vista lateral. Entonces en plano de sección coloco vista lateral y si doy clic en aceptar tengo esta visualización de mi modelo. Eso creo que no lo hemos visto en clases, pero aquí les va a servir. No he cortado la pieza, es solamente una visualización. Después podemos apagar esta visualización en el mismo lugar, desactivar vista de sección y ya vamos a poder ver nuevamente todo nuestro modelo, ¿verdad? Lo que necesito en este momento articular es esta base, esta balanza para que se mueva hacia abajo. Y para eso, si yo tuviera en la vista lateral un boceto, ay no, no me dio la vista lateral, estoy en otro plano. Vamos a seleccionar vista lateral, boceto, ahora sí. Entonces, para que esto funcione, yo tendría que tener un eje respecto al cual gira esta balanza, más o menos en ese lugar donde he puesto el círculo, y ese eje tendría que sobresalir hasta la parte externa de mi contenedor, ¿verdad? En la parte externa de mi contenedor yo voy a tener un bracito. Un bracito que el que hemos dicho es el que van a bajar los estudiantes de este colegio para poder hacer que ingrese la basura. Este bracito yo lo estoy dibujando bastante largo, va a tener un punto de anclaje acá y cuando ellos hagan fuerza en este sector, no trabajaría de ese modo. A ver. Vamos a modificar esto. No tendría que anclar en ese modo mi bracito, sino que eso tiene que girar respecto a eso. Simplemente puedo anclar mi bracito en el mismo punto donde tengo que hacer girar todo este conjunto. Cuando lo gire hacia abajo, se va a quedar, bueno, va a bajar toda la balanza y de ese modo va a caer la basura o los papeles, ¿verdad? Y obviamente este bracito tendrá que tener también un resortito, una pieza que lo fije en su lugar hacia arriba y que tenga un límite máximo para que haya que hacer una fuerza especial para que recién baje todo esto. Muy bien, entonces, ahora que ya he estudiado más o menos cómo voy a realizar esto, voy a ubicar un eje más o menos alineado con la parte inferior de la placa que estoy utilizando como base de mi balanza, ¿verdad? Voy a colocar ahí esto. No me estoy pudiendo generar algunas. A ver. Vamos a ver por qué no están anclando estas dos piezas. A ver. Tengo que ubicar ese punto exactamente en su lugar y parece que eso es lo que no me está dejando en este momento. Muy bien. De todos modos, en el lugar en el que lo he puesto simplemente
con la vista que estoy teniendo en este momento, me va a servir para hacer que funcione. Voy a darle ya un diámetro a este ejecito que yo fuese a utilizar. Mi ejecito sería de 30 milímetros. Por lo tanto, ya vamos a colocar esa medida. Muy bien. Voy a quitar la visualización de vista de sección. De un momentito, perdón. Personal elemental en este momento está tratando de contactarme. Voy a tener que hacer una pequeña pausa en este momento, ¿ok? Mientras vuelve el instructor, les estaré enviando el formulario de asistencia. No olviden que este formulario nos va a servir para ver qué estudiantes entran a clases y para poder así más adelante también hacer un reconocimiento, ¿no? A el compromiso que tienen con el programa. Ahí está, se los acabo de enviar. Lo pueden, si tienen problemas al ingresar directamente, pueden copiar el enlace y en otra pestañita abrir y llenar. Eso, creo que ya están enviando algunos sus respuestas. Mientras vuelve el instructor, entonces llenen el formulario de asistencia. Muy bien, muchas gracias. En este momento continúo, por favor. Era para la planificación de estos mismos cursos. Bueno, en realidad de otro, pero está bien. Ya con el punto donde voy a colocar mi eje, puedo empezar. A ver, voy a compartirles. Sí, estamos bien. Voy a realizar un corte que atraviese todo mi modelo. Para realizar los cortes, por si acaso en la parte inferior hay esta cajita ámbito de combinación que nos pregunta en qué lugar va a afectar realmente este corte. ¿Ok? Y si hay errores, a eso también, creo que en clase todo ha salido demasiado bien. Es normal que haya errores por problemas geométricos, porque no se genera una operación y este tipo de problemas se van a observar de color rojo en la columna de la izquierda. Entonces, si estamos observando ese tipo de problema, probablemente sea porque no estaba generando, no estoy seleccionando la parte correcta. A ver, vamos a ver. Voy a ir escondiendo algunas. Parte 3. Ahí está. Creo que solamente tenía que aumentar la longitud para que llegue a atravesar la base del contenedor. Y ya tengo ahí la pieza que, bueno, el corte por donde entraría mi palanca, ¿verdad? Muy bien, como les decía, como tenemos poco tiempo, yo voy a ejecutar de forma veloz esto. Probablemente la mayor parte de lo que estamos haciendo tendría que haber estado enfocado en el análisis que he realizado sobre cómo enfocar el problema, bueno, primero cómo observar primero un problema, después cómo plantear una solución y ya en base a un boceto a mano, después empezar a ejecutarlo, ¿no? Muy bien, voy a tomar algunas medidas básicas para generar después otras piezas donde voy a colocar las pantallas y ese tipo de objetos. Muy bien.
Ahora estoy generando un boceto que solamente me va a servir como referencia para todo esto. Entonces, digamos, la altura de mi pantalla será de 13 centímetros en la parte superior y la longitud total va a ser de 620 milímetros igual. Mientras que el teclado que voy a poner junto a mi contenedor será de 16 centímetros de ancho, porque esas son las medidas que más o menos me está guiando mi mismo modelo, ¿verdad? Y la altura que va a tener son 400 milímetros. Siempre tratamos, yo había puesto inicialmente un rectángulo, tomen en cuenta eso, pero ya después de colocar el rectángulo en ese lugar, he notado que creo que medía 163 por 402, digamos, ¿no? Siempre intenten corregir esas medidas para que tengan medidas más normales, medidas más intencionales, ¿verdad? Para que se note que intencionalmente se han puesto mediciones para ubicar las piezas en su lugar. Eso demuestra que están pensando dónde se van a poner las piezas y por qué, y eso a la larga también va a hacer que no cometan errores de que, por ejemplo, una pieza no coincide con otra. ¿Muy bien? Estos bocetos solamente los estoy utilizando, como les decía, para tener las medidas. Y ahora voy a ir a crear parte estudio, voy a crear una nueva pieza y en esa nueva pieza es donde voy a diseñar mi pantalla. La pantalla que he medido en este momento es de 13 centímetros de alto por 62 centímetros de largo. Entonces directamente la voy a dibujar. Aquí no tengo que complicarme mucho porque es más que todo demostrativa, ¿verdad? Más que todo tiene que mostrar dónde iría esta pieza y si lo estoy haciendo es para que pueda explicar, esta es una pieza, esta es otra y demás, el momento en que ya genere todo esto. Obviamente le voy a poner un color negro simulando que es una pieza, es una pantalla apagada, por así decirlo. Vamos a cambien el nombre siempre, por favor, de sus piezas porque de ese modo es más fácil orientarse cuando se está haciendo un ensamblaje. Entonces yo ya le voy a poner nombre a esta pieza como pantalla. Muy bien. Voy a crear también una segunda parte que va a recibir el nombre de teclado. Ya lo voy a renombrar. Teclado. Y en esta siguiente pieza, del mismo modo, voy a colocar un pequeño tecladito que habíamos visto que era de 400 milímetros de alto por 16 centímetros de ancho, ¿verdad? Una extrusión pequeñita de 1 centímetro igual. Y ya después de esa extrusión, yo voy a poner unos cuantos botones que simulen más o menos cómo sería mi sistema para seleccionar primero de primaria, segundo de primaria y demás. Si ustedes estuvieran trabajando ya con todo el detenimiento que tienen que ver estos proyectos, ¿verdad? Obviamente, en cada botón sería ideal que pongan el texto que indica a qué curso pertenece, ¿verdad? No, obviamente necesito solo pocos botones, eso es bueno, en mi caso, para que el modelo sea más sencillo. En su caso, ustedes agoten sus recursos. Todo lo que tengan que poner, pónganlo. Mientras más detalle involucren en su modelo, mejor va a ser su resultado final. Muy bien. Entonces, nuevamente utilizo la herramienta de simetría que como pueden ver es bastante útil y me ayuda también a observar si es que tengo algo que puedo mejorar en mi diseño para que esto se vea de mejor manera. También voy a realizar en este momento mi extrusión. Igual son botones bastante sencillos, no me voy a complicar mucho acá. Y después de colocar estos botones voy a utilizar una matriz lineal para una matriz de un patrón de operación. La operación es la extrusión de los botones, la dirección, el contorno de mi pantalla. No, ahora sí, dirección, el contorno no de mi pantalla, de mi teclado. Aquí se ha seleccionado una extrusión incorrecta. Es así. Muy bien, invierto el sentido, lo voy a distanciar. El diámetro es 50 más 30, 80, sería 75 si no estoy mal la distancia. Y voy a aumentar la cantidad de entidades, ¿no? Suponiendo que hay más cursos en este colegio y por ese motivo voy a necesitar más botones. Cada una de estas cosas, cada una de estas extrusiones obviamente depende de qué es lo que están haciendo. Entonces le vamos a poner
Quería editar el aspecto de esta operación. Añadir aspecto a operación. Le voy a poner un color diferente para que se distinga esto. Muy bien. Ahora ya puedo entrar a mi ensamblaje y puedo empezar a traer las piezas más importantes. Puedo empezar con todo el cuerpo de mi contenedor que incluye también la balanza, ¿verdad? Puedo empezar trayendo mi teclado y también puedo traer mi pantalla. De ese modo ya voy a poder empezar a colocar algunas relaciones de posición para colocar mi pantalla en su lugar. Del mismo modo voy a colocar mi teclado, a ver, en el costado de esto, muy bien. Todavía yo lo puedo mover por acá. Aquí hay algo interesante. Tengo libre las piezas de mi primer conjunto, ¿verdad? Voy a, por si acaso, para poder bloquear la posición de un objeto dentro del ensamblaje, lo buscan en la columna de la izquierda y le pueden dar clic derecho y fijar. Yo voy a fijar la tapa, voy a fijar también el cuerpo de mi contenedor. De ese modo, cuando arrastre esto ya solamente se va a mover mi teclado y después ya voy a definir bien la posición también. Tenemos una relación paralela, por si acaso acá, esa relación paralela me sirve bastante bien para definir la distancia entre mi teclado y la pared. Recuerden que ahí habíamos puesto un paralelo. No, está bien. Puedo poner todavía un paralelo. Voy a poner por ahora eso, que todavía me permite mover esta pieza. Y después podemos utilizar más bien una unión deslizante para establecer exactamente dónde tendría que encontrarse esto. De todos modos, obviamente, por el corto tiempo que tenemos para realizar esto, yo no me voy a preocupar mucho por eso, sino más bien me voy a preocupar por hacer la última pieza que tiene este ensamblaje muy sencillo, que es la palanca, ¿verdad? La palanca que tiene que hacer accionar todo mi sistema. También, obviamente, no voy a hacer todo el mecanismo que habría para que vuelva a su lugar, pero cada uno de ustedes ya son libres de pensarlo, ¿no? Si no estoy mal, el diámetro que habíamos utilizado... no, tengo que revisar. Lo bueno, obviamente, como pueden notar, es que trabajar dentro de varias piezas dentro de un mismo documento es bastante sencillo, porque fácilmente podemos encontrar nuevamente cuánto habíamos utilizado, qué diámetro teníamos acá y demás, ¿no? Obviamente, si estuviera dibujando, por ejemplo, esto a mano, estaría en un problema, ¿verdad? Tendría que revisar cada plano y demás. Así es bien sencillo ver que el diámetro es 30 y ya puedo ir a mi última pieza para realizar ese eje. Bien. Entonces voy a realizar un nuevo boceto. En la vista lateral, el diámetro de mi eje es de 30 milímetros y la longitud máxima que tiene que tener todo esto será superior a la mitad de mi contenedor. Entonces, por lo menos tiene que ser de 800 milímetros, ¿verdad? Ya unido al extremo de este eje, yo voy a colocar, vamos a diseñar un bracito que me serviría... Vamos a diseñar un bracito que me serviría para accionar el funcionamiento. Mi contenedor. No estoy dando detalles, obviamente, de cómo funcionaría el conteo, el pesaje y demás. Porque además el diseño de todo ese sistema probablemente correspondería más a la parte electrónica de todo este conjunto, ¿no? No tanto al diseño 3D del objeto. Vamos a darle entonces un espesor también adecuado a esta palanca para que sea bastante resistente y no tengamos problemas. Noten que aquí yo podía haber utilizado directamente un barrido, ¿verdad? Es también una forma adecuada de rápidamente acceder a este tipo de formas, ¿no? De hecho, era la mejor forma. Si lo están trabajando de ese modo, estamos bien. Es la clave ir identificando cuál es la mejor herramienta para ir resolviendo estos problemas. Pero bueno, digamos que en este momento esta pieza funcionaría. Lo último que voy a añadir en este sector va a ser un manguito que sería el que emplearíamos para accionar mi
accionar todo este sistema. Entonces, vamos a colocarle como agarrador esta pieza. El diámetro efectivo adecuado para que pueda mantenerse en una mano debería ser de 35 milímetros. Lamentablemente esto se ha movido, no se preocupen, lo vamos a arrastrar hasta su posición. Si se ve un poco raro es porque la figura que he puesto antes es un poco más gruesa, ¿no? Y simplemente lo voy a extruir por unos 20 centímetros, cosa que sea sencillo manipular esta palanca. Vamos a incluir algunos redondeos por acá. Y vamos a cambiar los colores de estas dos operaciones. Editar aspecto, dos caras. Sí, puede ser para esas caras, no hay ningún problema. Le vamos a poner un manguito de color rojo para que sea más sencillo diferenciarlos, mientras que el resto de mi pieza lo voy a hacer de color plateado. Muy bien. Ya en el ensamblaje puedo insertar esta misma pieza, este mismo eje. Vamos a realizar una coincidencia cilíndrica, ¿está bien? Entre la cara externa de la barra y la cara interna de la perforación. De ese modo ya queda mi palanca en su lugar. En esta vista del ensamblaje también funciona mi vista de sección, por si acaso. Y también voy a seleccionar acá, a ver, ¿dónde estaríamos? Ya se ha seleccionado algo diferente. Está bien, me sirve. Voy a poder habilitar esa vista de sección para poder ver hasta dónde debería entrar eso. Bien. Y una vez que ya tenga esas dos vistas seleccionadas, no, perdón, esa pieza en su lugar, puedo seleccionar ambas entidades y utilizar una coincidencia cerrada. Esta coincidencia cerrada no la habíamos utilizado aún, pero me parece que va a ser ideal para bloquear estas dos piezas. Si yo selecciono esas dos piezas, pero primero se movió de su lugar, sí. Ahí tendría que hacer una modificación antes de hacer esto. Muy bien. Antes necesito ubicar la tapa, la balanza, mejor dicho, para que no se mueva de la posición en la que tiene que estar. Voy a valerme aquí de algunos trucos. Voy a fijar más bien esa pared lateral con la pared lateral de la balanza. Y de ese modo ya estaría más o menos en su posición. Obviamente está un poquito más a la derecha, pero no hay problema. Por otro lado, esto ya lo puedo traer a su lugar. Y vamos a utilizar una coincidencia cilíndrica, así es, me parece que va a funcionar bien. Entre las aristas, bueno, antes de eso vamos a desplazar esto un poquito más acá. Ahora sí. Vamos a utilizar una coincidencia cilíndrica entre las aristas, más o menos desde donde giraría todo este conjunto. Tendría que girar respecto a ese punto. No, creo que no me lo va a permitir. A ver. Esto en teoría yo debería poder moverlo. Así es, lo puedo desplazar hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, y si ya coloco una relación cerrada entre los dos, deberíamos poder ver cómo funciona. De todos modos, este juego obviamente sería más adecuado si yo diseñara el lugar donde tiene que entrar el eje, el alojamiento donde tiene que entrar perfectamente ese eje, ¿verdad? Pero de ese modo, nosotros podemos jugar con las uniones que estamos colocando, las uniones cilíndricas, uniones planas, para poder animar todo el funcionamiento incluso de nuestro mismo trabajo. No vamos a poder generar un video, una animación, algo así. Con las herramientas que hemos aprendido no podemos generarlo, pero sí somos capaces de mostrar todo nuestro trabajo y mostrar cómo funcionaría para poder hacer cómo funcionaría este conjunto, cómo funcionarían nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, hemos visto rápidamente cómo podríamos generar este tipo de proyecto, cómo podrían generar un proyecto así que uno de ustedes. Y obviamente podrían aumentar muchos más detalles, ¿no? Esa es la idea, que más bien puedan explotar al máximo ese tipo de proyectos. Muy bien. Voy a mostrar cómo sería un proyecto en el otro objetivo. Denme un segundito. Porque si no vamos por ese lado, también nos vamos a quedar a la mitad.
Muy bien. Estamos con la presentación, con los contenedores, la idea y cómo tenemos ya nuestro diseño, ¿verdad? Para mi ejemplo 2 vamos a tocar rápidamente la acción por el clima. En este ejemplo yo voy a ver de nuevo primero un problema. Primero, el título de mi proyecto sería Cuidando el agua, empleando tanques para reutilizar el agua empleada en lavadoras comunes. Muy bien, lavadoras de ropa. Durante el ciclo de lavado normal se emplea bastante agua. Muy bien. Y el agua empleada en los enjuagues finales de la ropa puede utilizarse para regar jardines o para iniciar el lavado nuevamente. Si alguna vez han observado, la lavadora tiene una manguera de salida que va directamente anclada en un tubo y por ese tubo va botando, bueno, todo el agua que emplea. Generalmente carga 2 o 3 veces para el lavado y 2 veces más para el enjuague. Y ya en el enjuague final ya ha retirado muchas veces todo el jabón y el agua que sale es casi limpia. Obviamente no podríamos consumir esta agua, claro que no, pero sí podríamos utilizarlo para regar jardines en algunos casos, pero más que todo podría utilizarse, por ejemplo, para iniciar nuevamente un ciclo de lavado, ya que la primera carga de agua ya se mezcla con detergentes, con todo, entonces no tendríamos ahí ningún problema, más bien haríamos gran favor ahorrando el agua. Y estas lavadoras son de gran volumen, en cada una de ellas entran por lo menos 40 litros de agua, por lo tanto sí estamos hablando de una gran cantidad de agua. Viendo este problema, que yo estoy viendo que se desperdicia demasiada agua en una lavadora normal, si es que todo el agua se desecha y no se aprovecha, planteo entonces la construcción de un tanque de gran capacidad, eso será más o menos 40 litros, y fácil movilidad para poder transportar el agua extraída del último enjuague. Mis condiciones, las que yo me estoy planteando, es que esta idea me tiene que permitir transportar el agua, ya sea para, no sé, regar jardines o utilizarla, por ejemplo, para limpiar los pisos de una cocina, de un baño, para lavar un auto, se puede utilizar, ¿verdad? O transportarla para, o bueno, o después llevarla de vuelta hacia la lavadora para poder utilizarla en un nuevo ciclo de lavado. Bien. Aquí tengo un diagrama mucho más sencillo, ¿verdad? Porque solamente tengo algo así como un bidón que tiene una entrada, tiene un sistema para poder transportarlo de manera similar a los carritos que se utilizan para mover productos, por ejemplo, refrescos y cosas así. La diferencia es que en la parte inferior voy a tener un grifo porque se va a conectar ahí una manguera para poder utilizar el agua de este tanque, que tendría que estar en el punto más bajo posible, para que de ese modo no todo el agua siempre salga, ¿verdad? No se quede almacenada arriba. Y además, como opción extra, yo planteo colocar una manivela en la parte superior para que podamos introducir agua, aire, mejor dicho, en nuestro tanque, generar cierta presión y probablemente eso podría servir mejor, bueno, para utilizar el agua como con una manguera y rociándola a un auto o algo así, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a pasar a OnShape después de haber planteado esa idea. Tenemos menos tiempo para ejecutar esta idea, así que lo vamos a hacer de manera más sencilla. Yo voy a poner proyecto 2 y reutilización de agua, ¿verdad? Respecto al agua, es muy interesante porque hay muchas ideas a diario que podemos ver. Fácilmente podemos identificar varias cosas que se pueden optimizar. Entonces, del mismo modo, empezaría generando, en mi caso, un boceto. Voy a dibujar primero la estructura en la que movería todo mi sistema. Muy bien. Más o menos esta estructura va a tener un ancho de 50 centímetros por 50 centímetros. Noten que yo estoy dibujando cosas que tendría que fabricar de formas diversas, ¿verdad? No me he centrado ni en la impresión 3D, ni en otras técnicas que se emplean. Ah, gracias. Nuevamente se congeló la imagen. Ahora sí. Gracias por la aclaración. Ahora sí pueden ver. Bien. No me he fijado más que todo solamente en impresión 3D, sino que más bien he tratado de mostrar cómo se podría utilizar esto al máximo. Noten eso durante todos los ejemplos hemos estado trabajando de ese modo, ¿verdad? Del mismo modo, voy a generar un boceto para completar toda la estructura que transportaría mi conjunto. Obviamente, con más tiempo podríamos optimizar este diseño, ¿verdad? Que sería
debería pensar en cómo tendría que fabricarse, probablemente esta sería una estructura metálica y demás. Pero por ahora vamos a empezar de este modo. La altura de todo mi conjunto va a ser de 120 milímetros, pero por lo tanto, esta pared de atrás que va a estar detrás de mi contenedor será solamente de 1 metro. Ya los otros 20 centímetros yo los voy a alcanzar mediante las rueditas que tendría en la parte inferior esta pieza. Entonces me voy a ir hasta la cara y esto yo lo puedo extruir hasta el otro extremo de mi carrito, ¿verdad? En la parte inferior tendríamos las llantitas de mi conjunto, pero como tenemos poco tiempo, yo me voy a enfocar más que todo en el tanque que vamos a generar. Y voy a diseñar entonces, no. En vano estoy tratando de hacer mediante extrusiones cuando hemos aprendido otro tipo de herramientas. En el plano front que tengo, en este caso, voy a empezar a dibujar una geometría que realizaría en base a revolución. Recuerden, la herramienta de revolución es bastante útil en este caso. Muy bien. Entonces, voy a tener un tanque de este estilo. Ya al diseñar este objeto, ustedes podrían pensar en aprovechar los tachos cilíndricos que se utilizan a veces para transportar químicos o cosas así, ¿verdad? Y de ese modo no habría que fabricar también el contenedor. Ahí parte del diseño, también les comento, es pensar cómo podríamos hacerlo realidad, ¿verdad? Pero por ahora nos estamos enfocando más que todo en lograr plasmar nuestras ideas en 3D. Muy bien. Entonces, el ancho de mi contenedor va a ser más o menos de 20 centímetros. Aquí tengo 1, 2, 3 líneas que tendrían que ser coincidentes. Y esos otros 2 detalles que también serían coincidentes, quedarían alineados, ¿verdad? Vamos a ir colocando algunas medidas más. Esta va a tener una altura de 200 milímetros, mientras que el inferior también. 200 milímetros. Y la línea, a ver, esta línea y esta otra tienen que ser iguales. Vamos a ir colocando también esas restricciones. Y ya con que le dé medida a una de ellas, ya debería estar, me parece, casi todo definido. ¿Así? Ah, no, me faltan algunas medidas más. Muy bien, vamos a colocar una medida por acá de 50 milímetros. Ah, y me falta la altura total de esto. Muy bien. Vamos a suponer que la altura total de mi contenedor va a ser de 900 milímetros. No estoy en este momento calculando exactamente. Este tipo de programas también nos sirven para hacer eso, pero no lo vamos a realizar en este momento. Simplemente voy a utilizar la herramienta de revolución para generar un nuevo sólido, que sería el cuerpo de mi tanque de almacenamiento de agua. Solo que se ha unido a mi primera pieza. En vez de unirse, voy a hacer que se genere como un sólido nuevo. Y nuevamente podemos utilizar la herramienta de vaciado. Obviamente aquí tendré una pared igual por lo menos de 5 milímetros de ancho. Y ese sería el contenedor que utilizaría para almacenar toda el agua, ¿verdad? Podemos añadir las llantas. Tendríamos que añadir el eje y la cavidad donde giraría ese eje. Pero creo que es más importante en este momento centrarnos un poco en la parte inferior, en el grifo, por así decirlo. Muy bien. Si veo de frente nuevamente mi pieza, me puedo acercar a este sector y voy a colocar una tubería. Que si tuviera que construir en la realidad, obviamente se emplearía las tuberías normales, con las que se hacen las conexiones de agua en casas. La distancia a la que va a estar va a ser de 30 milímetros y el diámetro externo de mi tubería tendría que ser de 3/4 de pulgada para que se aproxime en realidad a una tubería de media pulgada. Estoy colocando todavía medidas. Bueno, no, en este caso, como estamos haciendo solamente el diseño, no hay ningún problema en que coloquemos medidas aproximadas, ¿verdad? Si ya estuviéramos pensando en la fabricación de todo esto,
Ahí sí les pediría que tomen en cuenta cuánto miden en realidad las tuberías que van a utilizar y todo eso, ¿verdad? Muy bien. En este caso, en vez de que mi extrusión sea ciega, voy a ir hasta la siguiente, que sería hasta la cara, hasta la superficie de acá. Y de ese modo ya tendría en la parte inferior el lugar donde iría montado mi grifo. Aquí podemos dibujar un grifo común y corriente y la idea, por ejemplo, en este ensamblaje sería diseñar aparte probablemente las llantas unidas a su eje para que se pueda mostrar cómo se levantaría todo este conjunto para que pueda llevarse de un lugar a otro. O si quieren expresar de mejor manera cómo funciona su idea, podrían diseñar tanto la lavadora de manera igual sencilla y ya enfocar los detalles en más bien esta estructura. Podrían hacer ambas piezas, ¿verdad? De ese modo, entonces, tomen en cuenta, por favor, cómo están atacando la idea, cómo están planteando su idea. Primero, el problema al que responden y de qué modo respondemos a ese problema. Muy bien. Tenemos también una restricción de tiempo el día de hoy que necesitamos que, bueno, se les tiene que dar información importante sobre esos proyectos finales. Antes de ceder la palabra a personal administrativo de Elemental, sé que aquí me ha faltado tiempo para completar este proyecto, pero igual les puedo enviar unas capturas finales de cómo podría quedar este proyecto final, cómo podríamos realmente pensar en un producto que deba llegar a cualquier persona que quiera reutilizar el agua de su lavadora. Pero tomen en cuenta eso, por favor. Tomen en cuenta primero cómo los problemas, cómo plantear los problemas. O sea que voy a dejar de compartir en este momento en Shape para volver finalmente a mi presentación. Muy bien. Y lo que les decía, lo importante para poder identificar una buena idea, un buen producto, una buena solución, mejor dicho, una buena idea, una buena solución a un problema, es plantear bien el problema y poner todas las condiciones. Probablemente yo estaba yendo un poco rápido cuando les decía mi tanque va a medir tanto de alto, tanto de ancho y demás, pero eso está saliendo también de mi problema. Yo podría haber añadido aquí, durante el ciclo de lavado se emplea bastante agua y queremos reutilizar el agua. Entonces, para reutilizar el agua hay que tomar en cuenta que mi lavadora, una lavadora promedio, mide 1,10 m de alto. Por lo tanto, el tanque no puede ser mucho más grande porque sería incómodo. Y no puede ser mucho más pequeño porque no tendría suficiente volumen para almacenar la cantidad de agua, ¿verdad? Ahí ya tengo una restricción de tamaño. Por otro lado, tengo aquí en palabras gran capacidad. Entonces sé que gran parte de mi objeto tiene que ser el tanque donde entre el agua. Fácil movilidad, va a tener que tener rueditas o algo así para que fácilmente pueda moverlo de un lugar a otro y el agua que estoy sacando de la lavadora la puedo utilizar en lavar pisos, digamos, cosas así. Y que se puede extraer fácilmente el agua, ¿verdad? Esto, por ese motivo yo estoy poniendo un grifo en la parte más inferior de todo el tanque para que se utilice al máximo y la misma altura del agua empuje el agua y tenga una buena presión. Y bueno, yo estaba en mi idea original añadiendo todavía una bombita manual para poder añadir presión todavía al sistema, si es que ya tenemos poca agua. Pero noten cómo hemos visto el problema, analizado el problema y hemos añadido restricciones. En el mundo real, en este momento a cada uno de ustedes se les ha pedido que vean, que busquen un problema, que piensen en un problema, que detecten más que todo. No que piensen, que detecten un problema, porque el problema ya existe. Lo que tenemos que hacer nosotros es detectarlo y plantear una solución. Y en el mundo real es así como trabaja el diseño. Se observa el problema, se analiza las opciones y se plantea una respuesta. Y la forma en que se plantea la respuesta es acercándonos mediante las restricciones. Estas restricciones de cuánto máximo puede medir, cuánto mínimo puede medir, de qué material tendría que ser, cómo tendría que funcionar. Probablemente yo diga, quiero que tenga luces LED por todo lado mi equipo de reutilización de agua. No, porque va a estar en contacto con líquidos y podría causar más bien un cortocircuito, ¿verdad? Todas esas restricciones son las que se analizan para, en base a eso, ir viendo qué cosas puedes y qué cosas no, y de ese modo poder llegar a la idea final, a la idea que tú estás planteando como una solución. Hay más técnicas de diseño para poder evaluar, para poder trabajar mezclando ideas, pero la más básica y la más lógica es esta.
detectar un problema y analizar poco a poco mediante restricciones, o sea, mediante cosas que puedes y que no puedes hacer, ir dándole una solución, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a concluir esta clase simplemente con una última diapositiva que engloba todo lo que en este momento quiero decirles. Muchas gracias por toda su atención durante el curso. Mentira, no, sí hagan preguntas. Esto era un poco un chiste, ¿verdad? Sí hagan preguntas, porque en base a sus preguntas es que ustedes mismos van a darse cuenta qué cosa les falta conocer y qué cosa necesitan aprender y nos van a ayudar también a nosotros a ver cómo mejorar el curso. Como pueden ver, el curso ha parecido que hubiese pasado demasiado rápido. Y ya cuando estoy diseñando a toda velocidad, noten cómo hemos ido utilizando todas las herramientas del curso de manera veloz. Si han ido trabajando poco a poco, fácilmente van a darse cuenta qué herramienta tienen que utilizar en cada caso y demás. Pero más que todo, gracias a todos ustedes por la atención prestada y espero nos veamos ya en un futuro cercano. Y bueno, les recuerdo que estoy a disposición de consultas que tengan. Sé que tienen los grupos de mentorías donde pueden ir dando sus preguntas y si es que ahí no les pueden dar una respuesta, es donde me van a consultar a mí y yo les voy a ir pasando alguna solución. Por otro lado, si en un futuro necesitan ayuda también para diseño o para impresión 3D, nosotros nos encontramos en La Paz y pueden buscarnos como Tridesign o como Ricardo Fernández directamente a mí. Muchas gracias y en este momento ya cedo la palabra a personal elemental que tiene que hacer anuncios importantes. Muchas gracias, Ricardo. Sí, jóvenes señoritas, les comento que pueden buscar a Tridesign en internet y ahí hay cosas muy bonitas, les va a encantar. Ricardo, si pudieras compartirles por el chat de Zoom tal vez la página para que los niños puedan ver, porque sí hay material increíble, les va a gustar seguramente. Ahora, antes de terminar la clase de hoy, que es nuestra última clase, tenemos un par de anuncios importantes. Primero, ya pueden llenar el formulario del entregable Checkpoint 3. Se les va a enviar a los grupos inmediatamente termine esta clase. En este formulario deben enviar su proyecto terminado hasta el próximo miércoles 3 de agosto. Y también, como segundo anuncio, estén atentos y atentas a los grupos de WhatsApp porque ya se aproximan las Olimpiadas Desafío STEAM, donde concursarán los mejores proyectos diseñados en Onshape. Entonces ya saben, si tienen algún problemita, pregúntenle a sus mentores. Si no saben quién es su mentor, entonces pregúntenle también por el grupo y les va a responder. Ellos están ahí siempre dispuestos a ayudarles. Muchas gracias por acompañarnos estos 2 meses, de verdad ha sido muy interesante cada clase, aprendiendo algo nuevo. También no olviden que pueden revisar en YouTube todas las clases por si les ha quedado alguna duda. Y esta clase está grabada y se les va a enviar también en 1 hora más o menos. Estén atentos a los grupos de WhatsApp.